La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Empiezo pidiendo un recordatorio para un amigo, Claudio Chiarutini, que fue invitado de la Hora de Maquiavelo muchas veces. Claudio era el referente del periodismo de negocios en la Argentina, implacable, pero también con el tiempo se fue convirtiendo en un brillante analista político, uno de los más filosos que yo conocí. Bueno, se fue esta semana, así que un gran cariño a sus familiares y a los amigos que sufrieron la pérdida del gordo. Y bueno, quiero empezar contándote que hay en el gobierno, por fin, un plan para combatir la inflación. Podríamos denominarlo algo así como el Plan Chamullo. Porque resulta que la semana pasada, no sé si te acordás, que un funcionario de la tercera línea, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Klexer, salió a decir lo que nosotros venimos diciendo en la Hora de Maquiavelo y lo que la gran mayoría de los argentinos ya se dio cuenta hace muchos años, y es que el plan Precios Cuidados es puro chamullo. Y pidió una especie de empresa nacional estatal de alimentos. Esto fue esta semana. Al día siguiente, la vocera, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, anunció que está en marcha la empresa estatal de alimentos. No hay la más mínima idea de cómo va a ser, pero mirá, fíjate, por ejemplo, cómo funciona en Venezuela Pedeval, que Pedeval la hizo la petrolera PDVSA. Chávez inventó esta empresa estatal de alimentos para que justamente, por el mismo motivo, porque había una inflación incontrolable, y fíjate, la página realmente es vergonzosa, ¿no? A ver, tratan a los venezolanos como si fuesen ganado, al que le llevan proteínas, ¿no? Realmente es vergonzoso. Pero por supuesto que todo esto no va a combatir la inflación, como tampoco lo combate Precios Cuidados. ¿Qué es Precios Cuidados? ¿Qué es esta empresa que supuestamente van a crear? Es estrategia de comunicación, es chamullo. Ahora que, yo digo lamentablemente, el Fondo Monetario no nos pide un plan de reformas estructurales. A ver, ese plan de reformas estructurales lo necesita la Argentina urgente para dejar de decaer, para que los argentinos no piensen solamente en emigrar, para que la pobreza no siga aumentando. No es un plan del Fondo Monetario, es un plan que tendría que haber presentado el gobierno antes. Pero claro, si el presidente Alberto Fernández, cuando empezó su gobierno, dijo que a él no le gustan los planes, y bueno, no se puede esperar mucho. Entonces sacamos pecho de que el fondo nos pide un cachito de bajar el déficit fiscal como para poder patear para adelante los vencimientos, ¿no? La verdad que es una pena porque es una gran tontería, una gran pérdida de tiempo. Pero el gobierno siempre combatió, entre comillas, por supuesto, a la inflación con comunicación, con chamullo. Por eso el plan chamullo. Ya antes, en el anterior periodo de Cristina, había una especie de explicación oficial, ¿no? ¿Cuál era? Hay una puja distributiva, por eso los empresarios suben los sueldos y ellos son los malos. Y esa puja distributiva en donde los empresarios malos le quieren robar, le quieren quitar su renta a los trabajadores. Esa era el chamullo de aquel entonces. Y lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri no quiso transparentar esto. De hecho, lo continuó, el Precios Cuidados. Obviamente que los precios... A ver, te doy un dato. Precios Cuidados rige desde enero del 2014, ¿no? Cuando estaba Cristina, con Kicillof, de ministro de Economía. Y desde entonces los precios cuidados aumentaron 7 veces. Está bien, sí, los otros por ahí aumentaron 8 veces, pero los precios cuidados se terminan descuidando.
solos. Fíjate, quería que veas esto es de una encuesta de esta semana, que se publicó esta semana de Sinopsis, la encuestadora de Lucas Romero. Fíjate cuáles son las expectativas de inflación de la opinión pública. Digamos, a ver, vení. Esto va a la pregunta. ¿En qué medida vos creés en el chamullo que te vende el gobierno, ¿no? ¿En qué medida creés que con este chamullo de la empresa estatal y qué sé yo va a bajar la inflación? Bueno, acá lo tenés. ¿Que va a haber menos inflación? 7,3%, perdón. 7,3% significa que ni siquiera ya todos los votantes del Frente de Todos están creyendo en ese chamullo. Por eso, la verdad que lo que no se entiende muy bien, es por qué las empresas, que como ya te mostramos, en la Argentina, no por las empresas en sí, porque son bárbaras, sino fundamentalmente por la bajísima credibilidad que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Las empresas tienen, digamos, a ver, hay este barómetro de confianza que te mostramos, de esta consultora Edelman, te muestra que la brecha de confianza de las empresas por arriba de la confianza que genera el gobierno es muy grande. O sea, la gente le cree mucho más, le creería mucho más a las empresas que al gobierno. Pero las empresas, cri. Y la oposición tampoco explica demasiado esta ridiculez de precios cuidados. Porque claro, nadie en la oposición quiere salir digamos, a desautorizar al expresidente Mauricio Macri, porque Mauricio Macri conservó los precios cuidados, incomprensible, ¿no? ¿Y por qué Mauricio Macri? La verdad que tampoco combatió la inflación. Macri se fue con la misma inflación que tenemos ahora. Y Dios quiera que no, pero probablemente este año va a ser mucho más alta. Nuevamente, acá la gente lo que está esperando, el 77% está esperando mucha más inflación que la que ya tuvimos y que no es poca. Entonces, bueno, plan chamullo, ¿no? Yo le voy a pedir ahora a Maxi Oliveri que nos muestre esta es la nota, la columna que publicamos todos los sábados en el portal de TN, Plan Chamullo, la estrategia del gobierno para combatir la inflación. Y si te interesan los temas que tocamos aquí en la hora de Maquiavelo, metete en el portal de TN para leer la nota. Y ahora te pido que te quedes porque vamos a charlar nada menos que con Carlos De Angelis, ¿no? Que es el director del Centro de Opinión Pública de la UBA, lo conoce mucha gente como columnista del diario Perfil y nos presenta su nuevo libro. Y le vamos a preguntar no solamente sobre el chamullo, sino sobre si es que hay estrategias de comunicación de la oposición y del oficialismo. Quédate. Bueno, acá lo ve usted a Carlos De Angelis, que, como le decía, además de columnista del diario Perfil, es director del Centro de Opinión Pública de la UBA. Yo quería mostrar, a ver, yo sé que es un lío su último libro, Nueva Opinión Pública. A ver, Ángel, si lo puedo mostrar ahí. Bien. Carlos, por fin alguien dentro del gobierno sale a reconocer lo que ni la oposición está haciendo, que es que toda esta historia de los precios cuidados es chamullo y que eso nunca va a controlar, como no lo hizo en los, creo que 8 años que ya rige, la inflación, ¿no? Es un misterio del cual van a hablar los historiadores. ¿Cómo puede ser que para los gobiernos argentinos la palabra inflación sea un tabú? No se puede hablar del tema. ¿Y para la oposición? Para la oposición también. Por eso digo, los gobiernos. Ya Cristina en su gobierno negaba la existencia de inflación. Había una permanente puja, porque sí se daban los salarios, se aumentaban los salarios, pero bueno, en este tiempo... Pero esa puja existía solo en la Argentina. Claro, en cualquier otro lugar por supuesto, que no se pueda hablar de la cuestión, ¿no? Y plantear un programa para reducir la inflación teniendo un diagnóstico y no maldecir a tal o cual empresario. Sí, claro, porque la idea de todo esto es
buscar un culpable. O sea, el peronismo siempre busca Buscar culpables. un culpable. Y bueno, qué culpables. ideal que los empresarios, la gente pobre, la gente va y compra en un supermercado que es de una empresa, un producto que fabricó una empresa. No, hay un problema, hay muchos problemas, pero hay uno más importante que es que no sé. Lo que todos hablamos todo el tiempo, ¿de qué hablamos? De seguridad, hablamos de inflación, Claro. hablamos de los precios, hablamos de la corrupción, hablamos la gente, el día a día. No son los problemas que presenta el gobierno. Yo lo y que esto veo... hace que haya una distancia enorme entre la base electoral del Frente de Todos con lo que está pasando, y vos fijate que dentro del mismo kirchnerismo ya reconocen que se perdieron las elecciones. Es decir, se tira la toalla faltando año y 10 meses. Ya están reconociendo que la del 23 la van a perder. Pero claro, a mí porque no das la pelea de enfrentar los problemas Claro. que la Argentina tiene. Claro. Y que no esperan, digamos, ¿no? Yo veo a tus colegas encuestadores y que siempre, en todos, y hay de todos los colores, preocupación número uno de los argentinos es la inflación. Y está bien, ya conocemos que el gobierno le echa la culpa a las empresas y con eso se saca el problema de encima o se mata de risa, digamos, me parece que se matan de risa. Pero la oposición tampoco. La oposición tampoco, porque particularmente la oposición ligada a Juntos por el Cambio y los funcionarios que estuvieron con el gobierno de Macri, pero vos sabés que por otro lado, por el buen derecho viene otra gente. Claro, bueno, el caso, por eso hay que entender el surgimiento de Milei. Claro, que es casi de lo único que habla, ¿no? Y lo habla Claro. y lo plantea en términos extremos, tan extremo que al final terminás diciendo esto tampoco es posible. Es decir, si uno ve tan difícil que una empresa nacional de alimentos, porque yo escuchaba lo que decías antes, es verdad, pero Venezuela no tiene industria alimenticia. Argentina tiene una industria alimenticia Además, sí. más avanzada del planeta, A todo esto, más actual, más productiva. Venezuela tiene, estuve investigando, solo el 3% de los venezolanos tienen lo que se llama seguridad alimenticia. Claro, tienen un problema y que hasta por ahí, en ese sentido, después fracasó completamente. Pero en parte por eso. Porque se buscaba sacar renta petrolera para que hagan granjas, etc. Y fracasó en la primera etapa de Chávez. Después tiraron la toalla y hoy Venezuela importa todo, lo que pueden, pero dependen del precio internacional del petróleo totalmente. Y Chávez lo que hizo, y Maduro lo continuó, es, con la gestión del chavismo, es bajar tremendamente la producción de PDVSA a la tercera o la cuarta parte de lo que era antes del chavismo, además. Sí, porque la industria petrolera necesita tecnología. Claro. No es que pones un caño en el piso y sale el petróleo. Cada vez más. Ellos metían ñoquis. Hay que ir a con los buscar, ñoquis salía el petróleo. Y además, si vos pensás bancar toda una economía y todo un sistema estatal que se multiplica con tantas militares, debe tener el ejército más grande del planeta con menos armas y tecnología. Bueno, utilizar la renta minera, también le pasa a Chile, con no poder salir de industrializar, no tener un sistema productivo, competitivo en el mundo. Y es un problema que tiene la Argentina también. Y volviendo a la cuestión, es una etapa muy particular. La renuncia de Máximo Kirchner quizás se trata de minimizar, pero es una ruptura dentro del Frente de Todos, muy profunda, frente a un acuerdo con el fondo que la Argentina tendría que haber firmado con los ojos cerrados. Ese acuerdo, si es como está planteado el entendimiento, le va a traer más problemas al Fondo Monetario para explicarle a los otros países, Costa Rica, Ecuador. ¿Por qué fue tan beneficioso con Argentina, mucho más que nadie? Y Alberto Fernández, que ataja ahí penales en la playa, sacaba pecho diciendo no nos pide ningún plan de ajuste. Hermano, significa que también... Puede ser que el fondo lo que haya querido decir es, mira, Argentina te va a culpar de todos sus fracasos. Hagamos una cosa, vayámonos de ahí nosotros
como factor. Entonces, perdonémosle los vencimientos y dejemos que se caigan solos. Sí, el fondo ha tenido, ya desde la crisis del 2008, la crisis financiera internacional, el fondo ha tenido también comportamientos erráticos. Muy erráticos, y ha tenido seguro. investigaciones internas criticando las decisiones, porque se ha ido politizando cada vez más y decidiendo dar préstamos con un criterio muy político de conveniencia o no. Pero volviendo a lo que hablamos recién, a Ecuador, que es una economía donde solo corre el dólar, le piden que cambie el Banco Central. Es decir, hay una mezcla de viejo fondo y nuevo fondo bueno y malo. A nosotros en Argentina nos tocó el bueno, ¿o no? Porque, bueno. Convengamos, es cierto, a Mauricio Macri le prestaron toda la plata y tampoco alcanzó, porque Mauricio Macri tampoco quiso tener un plan. Y ahora, bueno, son muy condescendientes y creo que eso, en el fondo el fondo lo sabe. Argentina, sin un plan de reformas estructurales profundas, va a terminar en el pozo. Sí, además otra cosa, que esto es muy particular porque el mayor esfuerzo lo va a tener que hacer el próximo gobierno. Y Cristina quizás, que después lo llamamos, pero que quizás espera volver. Tanto como Macri dicen que nos están dejando para nuestro futuro gobierno. Entonces también lo critican de ahí, porque en 2025 tendría que ser déficit cero. Máximo se escapa por orden de mamá. Supongo que... No sé si por orden, pero obviamente está conversado, mamá dijo, y muy conversado el tema. Yo no quiero tener nada que ver. Pero también es cierto que este funcionario, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Klexer, qué sé yo, intrascendente, un tipo de origen piquetero del Ministerio de Desarrollo Social, lleno de ñoqui seguramente, puso un dedo en la llaga muy grande, que esto de los precios cuidados son puro chamullo. Se quedó sin ideas el gobierno, se quedó sin idea tempranamente. Alberto Fernández en su momento había puesto toda la carne al asador en el tema de la pandemia, salud, cuidar la salud. La economía después vemos. Le salió bastante mal. Y ahora que la pandemia sigue, pero va lentamente retrocediendo, la economía queda en veremos, queda en llama. Y no hay ideas. El ministro de Economía es un ministro de la deuda. No sabemos, quizás. No tiene otras herramientas. Permanentemente hay internas. Y aquellas cartas de Cristina diciendo que hay funcionarios que no funcionan, termina habiendo un gobierno que no funciona. Todo el gobierno, claro. El primer funcionario que no está funcionando es el presidente. La Argentina necesita gobierno porque tiene problemas, como marcabas, la pobreza, la indigencia, que lejos de reducirse con los programas sociales, aumenta y también hay nuevos pobres, que son los jubilados, que no se actualizan Yo estaba mirando, la canasta está casi en 80.000 pesos, una canasta para una familia tipo Fíjate, pero que a los estatales les dieron el aumento para superar la inflación. Ahora, el resto de los argentinos, ¿no? O sea, para 4 millones de estatales y sus familias, fenómeno. El resto de los argentinos somos 45 millones. Sí, hay pocos gremios que logran que uno sea bancario, camioneros, algunos estatales, no hay todos. Muchas pymes que no pueden pagar los aumentos de las paritarias, que en definitiva cierran sindicalistas con grandes empresas y eso puede generar un caos social mucho más grande. Por eso es que es un momento complejo. Yo creo que insólitamente estamos esperando una cumbre entre el presidente y la vicepresidenta. Esperamos la cumbre que se reúnan. Como si fuesen Putin, la boleta, Putin y Biden. La boleta del Frente de Todos, se reúnan y tomen algunas decisiones para llegar con paz social a las elecciones. También se están hablando, hay muchísimas internamente, se está hablando, por ejemplo, de adelantar las elecciones, lo que no pudo Vidal, adelantar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual también cambiaría el escenario político. Ahora, porque cambia toda la lógica electoral. ¿Kicillof tiene mejor imagen que el gobierno? No, pero... Está más o menos igual, pero ¿no? también intenta
adelantar la elección, porque Claro, adelantar la elección significa despegarse de una por contienda supuesto. nacional cuando los gobernadores se creen con mejor imagen que el gobierno, pero me parece que por lo que veo en las encuestas, Kicillof va a la par, ¿no? También se habló de la capital federal, de adelantar, digamos, un sistema que quizás habría que cambiarlo con una constitución nacional, como es en España, que las elecciones locales sean en un momento, Claro. todas juntas, y las elecciones nacionales sean en otro momento. Claro, eso tiene sentido porque así la gente discute lo local y lo nacional no se superpone y no termina arrasando la discusión, el debate local, que es muy importante. Sí, porque... La ciudad de Buenos Aires no tenía ese mandato en la Constitución Sí, local. pero depende de las conveniencias, se pueden juntar. Si conviene se juntan, si no conviene... Ahora, está pasando otra cosa. Los gobernadores están hablando mucho entre ellos. Incluso gobernadores de distintos signos políticos están... Porque nadie quiere un derrumbe. Los argentinos no quieren un derrumbe, ni la oposición, Claro. y el oficialismo, por supuesto. Cristina tampoco quiere un derrumbe, porque un derrumbe la va a arrastrar al kirchnerismo y de alguna forma le va a entregar a Juntos por el Cambio, o como se llame, porque van cambiando la marca, gobierno, como decíamos recién. Ya yendo a la idea que el 2023 está perdido. Está claro. Ahora, supongamos que en el 2023 tiene una gran chance Juntos por el Cambio, tiene la gran chance de volver. Y me parece que la interna de halcones, palomas, radicales, pro, etcétera, está que arde. Y yo estaba observando, ¿no?, la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, que vendría a ser, muchos dicen, bueno, es casi el número opuesto, pero le quiere salir a competir, por supuesto que Macri, pero también Patricia Bullrich y los radicales ni hablar, que Horacio le están haciendo bullying permanentemente. Ahora con los colectivos, le sacaron la coparticipación, ahora le tiran por la cabeza a los colectivos. Y él se mantiene como intendente. No quiere meterse en el debate nacional, hablar de inflación, de estrategia económica, etc. No habla de la política internacional, el presidente abrazándose con Putin. Bueno, ahí me parece que en ese escenario con el cual acuerdo con vos, no quiere olas, como se diría en la calle, pero le está dejando el terreno a Claro, Patricia Bullrich. si a vos te preguntara Patricia cómo Bullrich habla de todo. Claro, vive en los medios. Todo el tiempo, perder la tele un minuto, tiene mucha actividad en redes sociales. Está Su recordando... distrito, así como Horacio, su distrito es la ciudad de Buenos Aires, el distrito de Patricia son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya sabemos, un discurso muy fuerte con el tema de narcotráfico, la seguridad, y está ganando el terreno, está agarrando el terreno Igual de lo Patricia de popular. inflación tampoco habla. No habla de inflación. No mucho. No habla de inflación, pero critica todo el tiempo al gobierno como no lo hace. Claro, no tiene, hablando bien de Rodríguez Larreta, no tiene un gobierno que cuidar unos recursos, pero está avanzando su imagen por encima de los Rodríguez Larreta. Está Hay algunas avanzando su imagen encuestas por encima de Rodríguez Larreta. que empiezan a marcar que podría haber una preferencia, lo cual eso hace que después sea difícil ordenar, porque si voy por arriba tuyo, después ¿cómo haces para bajarme? ¿Qué me tenés que ofrecer cuando en Argentina es un sistema presidencialista? Entonces me parece que ahí la sociedad está pidiendo, bueno, a ver la oposición qué propone. Claro, yo te digo mi opinión sobre cómo veo yo. A mí me atrae mucho la propuesta de Rodríguez Larreta de que para gobernar, o sea, vos podés ganar la elección con mucha grieta, pero después para gobernar necesitas un acuerdo mucho más amplio porque Macri no quiso hacerlo y fracasó, o sea, todo viene fracasando. Y es el primero que tiene esta idea, no sé si llamarlo pacto de la Moncloa. ¿Vos qué le recomendarías? ¿Seguir quedándose como intendente, guardarse hasta marzo del 2023, no sé, o salir ya en esta situación crítica? Sí. Él está pensando, por el conocimiento que tengo, está pensando más en cómo gobernar el país, pensando en equipos, un armado, que cómo ganar las elecciones. Claro. Y vos
primero tenés ganas de televisor. Si no, se está pareciendo a Cafiero Menem. Cafiero parecía que tenía la cafieradora, que era una máquina infernal. Claro, todos lo hacían a Cafiero, que iba a ganar, y ganó Menem. Y en las encuestas me parece que cuando se pregunta quién va a ser el próximo presidente, y todos dicen Horacio Rodríguez Larreta. Pero, como vos decís, pero ¿quién es la opositora que vos ves? No, esa es Patricia Bullrich, o Mauricio Macri, o Milei. Lo cual genera una incertidumbre adentro porque lo que está intentando hacer Rodríguez Larreta es el armado por abajo, ir provincia por provincia, hablar con intendentes, hablar con los interiores, hablar con los... Cuando tenga todo atado, todos por los ahí sectores. sale. Pero también estos actores quizás de segundo nivel, segundo orden, mira, porque si lo veo yo, lo ven ellos, dicen, che, mirá si después... Sale Patricia. La taba sale al revés y sale Patricia. Claro. Entonces me parece que acá hay... y también, aunque parezca mentira, Mauricio Macri tiene sus intenciones también. Claro. No va a quedarse quieto. Claro. Él considera que se merece un segundo tiempo. Te corto porque me echan. El segundo tiempo de Macri escribió un libro que se llama Primer Tiempo. Yo creo que el libro tendría que haberse llamado Segundo Tiempo, y en lugar de disculparse, tendría que haber presentado el plan que no tuvo durante su mandato. Pero bueno, sí, Macri está ahí, y creo que es el único que puede llegar a empatar con Cristina, porque hoy en día hasta vos y yo le ganamos a Cristina por la imagen que tiene. Sí, claro. Cristina está muy atada al destino del gobierno nacional, y también por eso ella se enoja tanto, Claro. que no están las políticas que ella querría plantear. Sí, sobre todo la de zafarla de la justicia. Carlos de Angeli, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. Valoremos la energía, valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos, valoremos el trabajo, valoremos a los que se levantan, valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros, valoremos a los que sueñan, a los que se atreven, valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía. Thank you.